Bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy conoceremos la historia que pocos se han atrevido a contar. La verdadera tragedia que marcó para siempre el vínculo entre Verónica Castro y su hijo Cristian. Detrás de las luces, los aplausos y las sonrisas perfectas, se escondía una herida silenciosa que cambiaría sus vidas para siempre. Quédate hasta el final, porque esta historia no es de fama, es de amor, culpa y silencios que duelen. Desde fuera, el público siempre vio a Verónica y a Cristian como un dúo inseparable. Ella, la diva que conquistó Latinoamérica. Él, el niño prodigio destinado a seguir sus pasos. Las cámaras los mostraban radiantes, cómplices, perfectos. Pero detrás de esas imágenes había una historia distinta, una historia que empezó mucho antes de la fama, en un pequeño departamento donde madre e hijo sobrevivían con lo justo. Verónica no siempre fue la estrella que todos admiraron. En sus inicios, trabajaba sin descanso. Doblajes, comerciales, pequeñas participaciones en televisión, todo, con un único objetivo, darle una vida digna a su hijo. Mientras el mundo veía glamour, en casa había noches de insomnio y días de incertidumbre. Muchos creyeron que Cristian nació entre lujos, pero la realidad era otra. La actriz luchaba sola, sin el apoyo constante de su pareja, Manuel "el Loco" Valdés. Él, aunque famoso y querido por el público, nunca fue una presencia estable en la vida del niño. Cristian creció con el nombre de su padre en los labios, pero no en su vida, y esa ausencia dejó una marca profunda. Verónica trataba de compensarla con cariño y esfuerzo, pero la falta de tiempo era una sombra constante. Mientras ella leía guiones o asistía a ensayos, el pequeño Cristian la observaba en silencio, intentando comprender por qué su madre debía estar tanto tiempo lejos. Era un niño sensible, callado, diferente a los demás. No jugaba mucho en la calle, prefería escuchar música, imitar voces, mirar las telenovelas donde su madre aparecía. Verónica temía que esa sensibilidad se convirtiera en una carga. No quería que su hijo viviera con el peso de ser el hijo de Verónica Castro. Sin embargo, ese destino era inevitable. A medida que su fama crecía, su tiempo para él se hacía más escaso. Las grabaciones, las giras, las entrevistas. Todo se interponía entre ellos. A veces, Cristian pasaba días sin verla, aunque durmieran bajo el mismo techo. La maquillista o el chofer la veían más que él. Pero Verónica no era indiferente. Amaba a su hijo profundamente. Trabajaba sin descanso para darle todo lo que ella nunca tuvo. Una casa, educación, estabilidad. No sabía que, al hacerlo, estaba construyendo una distancia invisible. Intentaba llenar los vacíos con regalos, viajes, sorpresas, pero lo que Cristian necesitaba no era una bicicleta nueva ni un viaje a Miami. Lo que quería era una tarde sin cámaras, un abrazo sin prisa, una conversación sin interrupciones. A veces, mientras su madre dormía agotada, él escribía cartas que nunca entregaba. En ellas plasmaba sus preguntas más dolorosas. Mamá, ¿por qué estás siempre cansada cuando quiero hablar contigo? ¿Algún día cenaremos juntos sin que suene el teléfono? Esas cartas eran el reflejo de un corazón que empezaba a aprender lo que era la soledad. Gracias por ver este video, y por acompañarnos en esta historia. Te invito a suscribirte a nuestro canal, para seguir descubriendo las verdades ocultas detrás del brillo de la fama. Tu apoyo nos da fuerza para seguir contando lo que nadie más se atreve a decir. Con el paso de los años, aquella distancia silenciosa entre madre e hijo, se fue haciendo más profunda. Lo que comenzó como sacrificio se transformó en una herida. Verónica trabajaba por amor, Cristian sufría por necesidad. Y en medio de ambos, la fama comenzaba a crecer como un tercer personaje que lo cambiaría todo. A medida que el éxito de Verónica Castro crecía, también lo hacía la soledad de Cristian. Lo que para el público era una historia de triunfo, para él, se convertía en un eco de ausencias. Cuando cumplió 8 años, su madre ya era un fenómeno televisivo. A los 10, una figura continental. Y a los 12, el rostro más famoso de México. Sin embargo, el precio de esa fama era altísimo. Cada nuevo contrato, cada gira, cada portada significaba menos tiempo juntos, menos palabras compartidas, menos miradas de madre e hijo.
Verónica creía que ese sacrificio valía la pena. Cuando todo esto termine, le daré el tiempo que se merece. Se repetía a sí misma, pero en el mundo del espectáculo no hay pausas. Siempre había un proyecto más, una grabación más, una oportunidad que no podía rechazar. Christian, en silencio, empezó a construir un muro de comprensión y resentimiento. La amaba, sí, pero no entendía por qué el amor de una madre debía compartirse con millones de desconocidos. Ese fue el comienzo de una grieta que el tiempo solo ensancharía. Verónica intentaba compensar con cariño lo que el tiempo le quitaba. Cada vez que podía, lo abrazaba, lo llenaba de regalos, lo llevaba de viaje. Pero los viajes terminaban y la distancia volvía. La actriz creía que el lujo y la atención esporádica bastarían para mantener el vínculo intacto, sin saber que los silencios pesan más que los obsequios. Christian no era un adolescente rebelde, no gritaba, no desafiaba, su forma de protesta era el silencio. Pasaba horas en su habitación, escribiendo letras, cantando a solas, creando mundos donde podía ser él mismo, no el hijo de la gran Verónica Castro, sino simplemente Christian. Empezó a cantar en reuniones pequeñas, a buscar su propia voz, a sentir que la música era su refugio frente al ruido emocional de su casa. A los 16 años, ya se notaban los primeros síntomas de la distancia. No era una pelea abierta, sino una serie de gestos invisibles, miradas que evitaban encontrarse, abrazos breves, conversaciones que terminaban antes de empezar. Verónica seguía intentando acercarse, pero cada intento llegaba tarde o mal interpretado. La fama se había convertido en una tercera persona entre ellos. Una presencia constante que todo lo observaba, todo lo juzgaba, todo lo contaminaba. Cuando Christian empezó a dar sus primeros pasos en la música, Verónica quiso guiarlo. Era una madre protectora, pero también un artista, que sabía lo duro que podía ser ese mundo. Intentó aconsejarlo, advertirle, pero él no quería consejos, quería confianza. En lugar de sentirse acompañado, sintió que su madre lo veía como un proyecto más, no como un hijo en busca de libertad. Ese fue el segundo gran malentendido entre ellos. La confusión entre proteger y controlar. Verónica, acostumbrada a tener el control de todo, no sabía soltar, y Christian, acostumbrado a sentirse observado, no sabía cómo pedir espacio sin parecer ingrato. Así, los días se llenaron de malentendidos silenciosos. Ella lo llamaba para saber cómo estaba, él respondía con frases cortas. Ella quería ayudar, él solo quería que lo escuchara. En ese choque de amor y orgullo, el vínculo comenzó a desgastarse lentamente. Los primeros mensajes sin respuesta aparecieron en esa época. No eran discusiones, eran intentos de conexión. Christian le escribía desde su habitación o desde el estudio. Mamá, hoy me fue bien en la grabación. Mamá, ¿escuchaste mi canción nueva? A veces ella respondía con ternura. Otras veces tardaba días y otras simplemente no veía los mensajes. Christian lo interpretaba como desinterés. Verónica, agotada, pensaba que ya tendrían tiempo de hablar mañana. Pero ese mañana nunca llegaba. Los silencios se acumulaban. Las emociones no dichas se transformaban en heridas. Y poco a poco, aquel amor inmenso comenzó a llenarse de grietas invisibles que el público jamás imaginó. La fama, que debía ser motivo de orgullo, se convirtió en una barrera. Christian comenzó a sentir que cada aplauso para su madre era un recordatorio de lo poco que le pertenecía. Verónica seguía amándolo con la misma intensidad, pero sin saberlo, lo estaba perdiendo. El amor seguía ahí, pero la distancia crecía. Y cuando el silencio se vuelve costumbre, el corazón empieza a hablar en otro idioma. Así comenzó la parte más dolorosa de esta historia. Los mensajes sin respuesta, los abrazos que no llegaban, y las palabras que se quedaron atrapadas entre dos personas que se amaban, pero que ya no sabían cómo comunicarse. Christian creció, y con él también crecieron las expectativas. El público ya no lo veía como el hijo de Verónica Castro, sino como un joven artista con un destino prometedor. Su talento era innegable, su voz poderosa, su carisma natural. Pero por dentro seguía siendo aquel niño que esperaba respuestas a mensajes que nunca llegaban. La herida, aunque invisible, lo acompañaba a todas partes.
Verónica, por su parte, había alcanzado un nivel de fama monumental. Era la reina indiscutible de la televisión mexicana. Las luces, los premios, los contratos, todo giraba a su alrededor. Pero en medio de ese torbellino de éxito, su vida personal se desmoronaba sin que ella lo notara. Seguía convencida de que su sacrificio algún día sería comprendido. No sabía que su hijo lo interpretaba de otra manera, como un abandono emocional que nunca podría perdonar del todo. Cuando Cristian lanzó sus primeras canciones, Verónica fue su mayor promotora. Hablaba de él en entrevistas, lo presentaba con orgullo, lo elogiaba públicamente. Pero lo que para ella era amor maternal, para él se sentía como una presión insoportable. Mi hijo, el artista, decía ella con una sonrisa. Y él, por dentro, sentía que no podía fallar, que debía ser perfecto, que no tenía derecho a equivocarse. Ser hijo de una leyenda lo convertía, sin querer, en un prisionero de las expectativas. Cristian comenzó a distanciarse, no de forma abrupta, sino, lentamente, con pequeños gestos. Salía más, hablaba menos, escribía canciones que reflejaban su confusión interna. En sus letras, sin mencionarla, su madre siempre estaba presente. Verónica lo intuía, pero prefería no hablar del tema. Ya se le pasará, pensaba, pero el silencio solo hacía que la distancia creciera. El punto de quiebre llegó una noche cualquiera. Cristian, agotado y emocionalmente vulnerable, le escribió a su madre un mensaje largo, sincero, lleno de miedo y necesidad. Le decía que se sentía solo, que la extrañaba, que no sabía quién era sin ella. Pero Verónica no vio el mensaje. Su teléfono estaba apagado. Para ella fue solo una noche más. Para Cristian, fue el comienzo de una herida que jamás cerraría. Ese mensaje sin respuesta se convirtió en un símbolo. Cada vez que él escribía y ella tardaba en responder, revivía aquel dolor. No importaba si la razón era el trabajo, un viaje, o simplemente el cansancio. En su mente, cada silencio confirmaba la misma idea. Mi madre no está para mí. Verónica jamás lo hizo con mala intención. Era el ritmo cruel del mundo en el que vivían. Pero para Cristian, el tiempo y la distancia se transformaron en sinónimos de abandono. Con los años, él empezó a repetir el patrón. Cuando se sentía dolido o confundido, escribía sin esperar respuesta. Eran mensajes que se perdían entre giras, aeropuertos y horarios imposibles. Mensajes que hablaban de amor, de miedo, de vacío. Algunos los borraba antes de enviarlos, otros quedaban en el teléfono, sin leer. Y cada uno de ellos era un recordatorio de la conversación que nunca habían tenido. La tensión entre ambos no era visible para el público. En los eventos, en los programas de televisión, seguían mostrando sonrisas y complicidad. Pero detrás de las cámaras, el vínculo estaba herido. No había gritos, ni reproches. Solo una distancia emocional que dolía más que cualquier pelea. La fama se había convertido en el enemigo silencioso de su relación. Cuando Cristian decidió mudarse solo, Verónica lo apoyó, aunque en el fondo temía perderlo definitivamente. Lo ayudó con contactos, con productores, con todo lo que estaba a su alcance. Pero para él, ese apoyo era una sombra. Quería demostrar que podía hacerlo solo sin que nadie lo asociara con el apellido Castro. No quiero ser su hijo, quiero ser yo, dijo alguna vez en una entrevista. Y esas palabras, aunque dichas sin malicia, perforaron el corazón de Verónica. La fama de Cristian creció rápidamente. Su primer álbum fue un éxito rotundo. Las giras, las entrevistas, los premios, todo indicaba que estaba cumpliendo su sueño. Pero cuanto más éxito alcanzaba, más vacío se sentía. En cada camerino, en cada hotel, en cada noche sin dormir, el recuerdo de su madre seguía presente. No la odiaba, solo la necesitaba de una manera que ya no sabía cómo pedir. Verónica, mientras tanto, veía desde lejos el ascenso de su hijo. Lo apoyaba en silencio, pero también sufría. Lo veía en televisión, escuchaba sus canciones y se preguntaba si él algún día entendería todo lo que sacrificó. No sabía que él también se hacía la misma pregunta, pero desde el otro lado del dolor. Ambos querían lo mismo. Ser comprendidos, pero ninguno sabía cómo decirlo sin herir al otro.
El amor seguía ahí, intacto, pero cubierto de capas de orgullo, miedo y nostalgia. Dos almas unidas por la sangre y separadas por el tiempo. Dos voces que hablaban el mismo idioma, pero ya no se escuchaban. Y ese silencio, ese eco invisible entre madre e hijo, se convertiría en el centro de la tragedia, que los marcaría para siempre. Con el paso del tiempo, lo que alguna vez fue un vínculo sagrado entre madre e hijo, se transformó en un campo minado de emociones contenidas. Christian ya no era un adolescente inseguro, era una estrella internacional con una voz que enamoraba multitudes y una carrera que avanzaba con fuerza. Pero dentro de él, la herida seguía abierta. Cada logro, el aplauso, cada reconocimiento, llevaba implícito el eco de una ausencia. No importaba cuántas personas lo admiraran, siempre sentía que faltaba una sola, su madre. Verónica, mientras tanto, seguía brillando. Había alcanzado un estatus casi mítico en el mundo del espectáculo. Su rostro era sinónimo de éxito, su nombre una marca registrada. Pero detrás del maquillaje y las luces, había una mujer cansada, que luchaba con su propia culpa. Sabía que algo se había roto entre ella y su hijo, pero no encontraba la manera de repararlo. El tiempo había pasado tan rápido que ya no recordaba cuándo exactamente se distanciaron. Solo sabía que un día dejó de recibir sus llamadas, y que los mensajes de Christian eran cada vez más escasos. Los mensajes, siempre los mensajes, a veces largos, a veces breves, pero casi siempre sin respuesta. Christian escribía desde la soledad de los hoteles, entre conciertos y vuelos interminables. Mamá, te extraño. Mamá, ¿cómo estás? Hoy pensé en ti. Pequeñas frases que, para él, eran intentos desesperados de reconectar. Verónica, por su parte, los leía cuando podía y respondía con frases dulces pero distantes. Hijito, te amo. Estoy orgullosa de ti. Descansa, trabajas demasiado. Ninguna de esas palabras bastaba. Porque el problema ya no era lo que se decía, sino lo que nunca se había dicho. El amor no faltaba, pero la comunicación era un muro invisible que los separaba. Ambos querían acercarse, pero cada intento terminaba en malentendidos. Cuando Verónica intentaba protegerlo, Christian lo interpretaba como control. Cuando Christian pedía espacio, ella lo sentía como rechazo. Era una danza dolorosa, que ninguno sabía detener. Dos personas heridas que, sin quererlo, seguían lastimándose. La presión de la fama solo empeoró las cosas. Los periodistas comparaban constantemente sus carreras. Si Christian triunfaba, decían que era gracias a su madre. Si fallaba, lo culpaban por no estar a su altura. Cada entrevista, cada titular, cada comentario en televisión era una herida nueva. Verónica sufría al verlo criticado, pero su intento de defenderlo en público solo lo alejaba más. Él quería demostrar independencia, y cada gesto de su madre, aunque lleno de amor, lo hacía sentir atrapado en una sombra demasiado grande. Las redes sociales y los programas de espectáculos amplificaron el conflicto. Algunos defendían a Verónica, otros a Christian. Los fans se dividieron, las interpretaciones se volvieron crueles. Lo que era una relación íntima y compleja se convirtió en espectáculo. Y así, bajo el ojo implacable del público, padre e hijo, comenzaron a protegerse de la única persona que realmente los comprendía, el uno del otro. Christian empezó a construir muros emocionales, se volvió más reservado, más distante, más impredecible. Sus relaciones sentimentales eran inestables, sus entrevistas, evasivas. Siempre hablaba de su madre con respeto, pero con un tono melancólico, como si se refiriera a alguien que ya no formaba parte de su vida cotidiana. Verónica, en cambio, mantenía el mismo discurso: lo amo, siempre será mi hijo. Pero detrás de esa frase, había un océano de tristeza. Un episodio marcó un antes y un después. Durante una gira, Christian atravesó una crisis emocional severa. Cansado, solo y vulnerable, le escribió a su madre un mensaje pidiéndole que lo acompañara. No era un reclamo, era una súplica. Pero Verónica, ocupada en compromisos profesionales, no lo vio a tiempo. Cuando finalmente respondió, la herida ya estaba abierta.
Para Christian, esa ausencia confirmó sus peores temores. Cuando más la necesito, no está. Y aunque no fuera cierto, para él, lo fue. El dolor no entiende de horarios ni de agendas. Desde entonces, algo se rompió definitivamente. Christian dejó de insistir, dejó de escribir mensajes largos. Dejó de esperar respuestas. Se prometió no volver a necesitar a nadie, mucho menos a su madre. Verónica, por su parte, sintió que su hijo se le escapaba entre los dedos. Intentaba acercarse, pero cada gesto parecía empeorar las cosas. Los silencios se volvieron más largos, los encuentros más formales, las palabras más frías. Aún así, ninguno dejó de amar al otro. Verónica lo seguía desde lejos, lo defendía cuando la prensa lo atacaba, hablaba con ternura de él cada vez que podía. Christian, aunque no lo decía, la seguía admirando. Pero ya no sabían cómo reencontrarse. El puente entre ambos estaba agrietado. Y cada intento por reconstruirlo terminaba derrumbándose con más fuerza. La tragedia no era la distancia física, era la emocional. No eran los años perdidos, sino las palabras que nunca se dijeron. Y lo más doloroso es que ambos sabían que se querían, pero también sabían que amarse no era suficiente para sanar. Pasaron los años, y lo inevitable ocurrió. El silencio entre madre e hijo se volvió costumbre. Ya no había mensajes, ni llamadas, ni encuentros espontáneos. Solo apariciones públicas cuidadas, sonrisas ante las cámaras y frases diplomáticas que ocultaban lo que realmente pasaba. El amor seguía vivo, pero se escondía detrás de la distancia. Christian, ya consolidado como uno de los artistas más reconocidos de Latinoamérica, vivía atrapado entre el éxito y el vacío. Cada noche frente al público era un triunfo y una derrota. Cantaba con el alma, pero en su interior seguía aquel niño que solo quería una madre que lo escuchara. La fama había llenado los estadios, pero no el corazón, y cada aplauso era también un recordatorio de lo que le faltaba. Verónica, desde su casa, lo veía en televisión con orgullo y nostalgia. Su hijo era un hombre, un artista completo, pero ya no era su niño. Sabía que había cometido errores, pero no sabía cómo repararlos. El miedo al rechazo la paralizaba. Cada intento por acercarse terminaba en un silencio incómodo, o en un intercambio superficial. Y en medio de esa desconexión, la culpa crecía como una sombra silenciosa. Hasta que un día, Christian apareció en su puerta, sin aviso, sin llamadas previas, sin cámaras. Era una tarde gris en Ciudad de México. Verónica, sorprendida, lo recibió con una sonrisa nerviosa. Durante unos segundos, se miraron sin decir nada. Había pasado tanto tiempo, y sin embargo, todo estaba allí. El amor, la herida, la historia. «Mamá, tú sabes cuánto te necesité cuando era niño», dijo él con voz temblorosa. Verónica sintió que el mundo se detenía. Lo sabía, siempre lo supo, pero escucharlo era distinto. «Hijo, yo también te necesité, pero la vida no me dejaba detenerme», respondió con lágrimas en los ojos. Lo que siguió fue una conversación que ambos habían postergado durante décadas. Christian habló sin filtros. Le contó que las noches más difíciles de su vida no fueron las de los escenarios, sino las de su infancia, esperando una palabra que nunca llegó. Le confesó que los mensajes sin respuesta fueron para él como cuchillos en el alma. «Yo no te necesitaba como artista, mamá, te necesitaba como madre». Verónica lloró. Con elegancia, sino con un llanto crudo, desbordado, lleno de años reprimidos. «Hijo, perdóname, yo te amé, con toda mi fuerza, pero no supe hacerlo bien». Durante unas horas, todo pareció posible. Se abrazaron, se miraron a los ojos, se prometieron volver a intentarlo. Fue un momento de verdad pura, sin fama, sin cámaras, sin máscaras. Pero a veces el amor llega tarde, cuando las heridas son tan profundas que ya no saben cómo sanar. Al día siguiente, ambos sintieron que algo había cambiado, pero no sabían si era el comienzo de la reconciliación o el cierre definitivo de una historia. Verónica intentó escribirle al día siguiente. «Hijo, gracias por venir. Te amo». Christian respondió con un «yo también», corto, seco, pero sincero.
Y ese fue el tono que marcaría los años siguientes. Conversaciones cortas, frases cuidadosas, cariño contenido. Ni uno ni otro quería lastimar, pero ambos sabían que el pasado no se borra con palabras. La prensa, ajena a esa intimidad, seguía especulando. ¿Están distanciados? ¿Se reconciliaron? Los titulares iban y venían. Pero la verdad era más compleja y más triste que cualquier rumor. No había una pelea, ni un escándalo, ni una traición. Solo había dos personas que se amaban y que no sabían cómo amarse sin herirse. Con el tiempo, esa distancia se convirtió en una forma de amor silencioso. Christian siguió enviándole mensajes cortos en fechas especiales. Feliz cumpleaños, ma. Te deseo lo mejor. Verónica, siempre cariñosa, respondía con corazones y bendiciones, pero nunca más hablaron con la profundidad de aquella tarde. El puente seguía dañado, aunque los cimientos del amor permanecían firmes. En entrevistas, cuando le preguntaban por su madre, Christian respondía con respeto: la quiero mucho, pero somos diferentes. Verónica, por su parte, decía: él es mi hijo, y eso nunca cambiará. Frases que sonaban simples, pero que escondían una historia entera de heridas, silencios y amor inconcluso. Ambos habían aprendido a vivir con la distancia, no porque quisieran, sino porque era la única forma de no volver a romperse. Así, el tiempo pasó. El público siguió hablando, la prensa siguió inventando, pero entre ellos, solo quedaba la verdad más humana. Se amaban, pero no sabían cómo demostrarlo. Y a veces, el amor no desaparece, simplemente se transforma en algo más callado, más prudente, más triste, una forma de amor que no abraza, pero tampoco deja de sentir. El tiempo siguió su curso, y la historia de Verónica y Christian Castro se convirtió en una lección sobre el amor, la distancia y las heridas, que el éxito no puede curar. Madre e hijo continuaron sus caminos, cada uno con su propio silencio. La fama seguía presente, pero ya no era motivo de orgullo, sino un recordatorio constante de todo lo que la vida les había quitado. Christian, a pesar de sus logros, cargaba con una melancolía que se filtraba en su voz cada vez que cantaba. En el escenario, era un artista poderoso. Fuera de él, un hombre que todavía buscaba el calor de un hogar que nunca sintió completo. En cada canción sobre el desamor había un eco de esa relación con su madre. No lo decía, pero lo sentía. El público lo percibía, aunque no supiera por qué. Verónica, por su parte, aprendió a vivir con la culpa. No la culpa de haber sido una mala madre, sino la de haber amado de una manera que no supo traducir. Detrás de su elegancia, seguía siendo aquella mujer que alguna vez le escribió a la vida pidiéndole más tiempo. A veces, al ver entrevistas de su hijo, se le escapaban las lágrimas. Está tan hermoso, pero tan triste, decía para sí misma. El último encuentro entre ambos fue una llamada, sencilla y sincera. Verónica le dijo: hijo, siempre estaré aquí, aunque no me veas, aunque no hablemos, aunque estés lejos, te llevo en mí. Y él, con una voz cansada, respondió: lo sé, mamá. Yo también te quiero, solo no sé amar mejor. No hubo más palabras, no hacían falta. Ambos sabían que ese era su cierre, no un adiós, sino un reconocimiento, de que el amor seguía vivo, pero en otra forma. Desde entonces, se mantuvieron cerca y lejos al mismo tiempo. Ella seguía enviándole bendiciones en silencio. Él, canciones con dedicatorias que nunca mencionaban nombres. Era su manera de comunicarse sin tocar la herida. Un lenguaje propio, nacido del dolor, pero sostenido por el cariño. Un amor que no buscaba repararse, sino sobrevivir. El público, sin saberlo, fue testigo de un amor roto pero real. En las entrevistas, en las fotos, en los gestos, siempre había un hilo invisible que los unía. Ninguno hablaba mal del otro, ninguno negó lo vivido. Simplemente aprendieron a convivir con la nostalgia, y eso, quizás, fue su mayor muestra de madurez. Porque a veces el amor no se mide por la cercanía, sino por la permanencia. A veces no se trata de volver a ser como antes, sino de aceptar que el tiempo cambia todo, incluso la forma de querer. Verónica y Christian nunca dejaron de amarse, solo dejaron de intentarlo con la intensidad de antes.
dolor se volvió parte de su historia, y la historia parte de su identidad. Hoy, cuando los medios hablan de ellos, pocos comprenden la profundidad de esa relación. No fue una pelea, no fue un escándalo, no fue una traición. Fue una historia humana, profundamente humana, donde el amor existía, pero no sabía cómo expresarse. Una historia de mensajes sin respuesta, de silencios que pesaban más que las palabras, de una madre que dio todo lo que pudo, y de un hijo que nunca dejó de buscarla en cada rincón de su alma. La fama llenó estadios, pero no vacíos. Los aplausos se apagaron, pero los recuerdos permanecieron. Y en medio del ruido del mundo, quedaron ellos dos, Verónica y Cristian, madre e hijo, unidos por un amor imperfecto, pero eterno. Un amor que no se rompió, solo se transformó. Porque al final, lo que los separó no fue el desamor, sino la falta de tiempo. Y el tiempo, como la fama, no perdona. Pero el amor verdadero, ese que nace del alma, a poco desaparece. Solo aprende a vivir en silencio, esperando que algún día, en otro lugar, en otro momento, las palabras que no se dijeron, finalmente. Gracias por acompañarnos en esta historia. Si te conmovió conocer la verdad detrás de la vida de estos dos grandes artistas, te invito a suscribirte a nuestro canal, dejar tu comentario y compartir este video, para que más personas descubran el lado humano de las estrellas que parecen intocables. Nos vemos en el próximo episodio, donde seguiremos revelando los secretos más profundos del mundo del espectáculo.